Rusia está por concluir la limpieza de su territorio. En Kursk no quedará rastro de los invasores. Huele a pólvora y a victoria inminente. Los invasores están siendo liquidados uno a uno. Lo reconoce nada más y nada menos que Atip Alaudinov, comandante de las fuerzas Atmat. Veamos el siguiente informe. En Kursk no quedarán ni sus huesos. Y sí, amigos, suena desolador para Ucrania, pero es realidad. ¿Qué ha llevado a Kiev a este fracaso? ¿Por qué el asalto a suelo ruso salió peor de lo que hubiesen imaginado los altos mandos ucranianos? Hace unas horas, el comandante de las Fuerzas Especiales Akhmat Atip Alaudinov envió un mensaje a todos y cada uno de los invasores que aún se mantienen en suelo ruso. Muchos de ellos aún escondidos. Todos, absolutamente todos, serán liquidados, asegura Alaudinov. Los informes llegaban rápidamente, cada uno cargado de detalles sobre el progreso de la batalla. En dirección a Kursk, las fuerzas rusas habían comenzado una operación decisiva, aplastando cualquier esperanza ucraniana de consolidarse en el terreno. Esto declaró: el enemigo está gritando. No escondo nada para embellecerlo. Estamos destruyendo al enemigo en grandes lotes, incitándolo y destruyéndolo, señaló Alaudinov con palabras impregnadas de la cruda realidad de la guerra. El enemigo, atrapado en una red de fuego y hierro, había perdido una considerable cantidad de equipo en un solo día. Un vehículo de combate de infantería Stryker, un MLRS PAC-12, una estación de guerra electrónica, un sistema de defensa aérea Tunguska, una pieza de artillería y varios drones. El éxito se hizo sentir en cada rincón del frente, donde las tropas rusas, implacables y decididas, avanzaban con mucha sobriedad. Los vehículos destruidos no eran solo máquinas, eran los vestigios de una resistencia que se desvanecía bajo el peso de la ofensiva rusa. Hay que tener en cuenta que la región de Kursk se había convertido en un campo de exterminio para los invasores. Desde el 6 de agosto, los ataques ucranianos habían dejado un saldo de 228 heridos en las zonas fronterizas. El número de niños heridos, 11 en total, era una triste demostración del costo humano de este conflicto. Las cifras eran impactantes, reflejando la brutalidad de una guerra que no distinguía entre combatientes y civiles, pero Rusia estaba dispuesta a hacer justicia. En medio de este caos, la Agencia Internacional de Energía Atómica intentaba mantener una apariencia de neutralidad, rehusándose a señalar los responsables de los ataques a la central nuclear de Kursk. Rafael Grossi, director general de la OIEA, admitía la dificultad de obtener pruebas irrefutables en medio de la guerra, una excusa que muchos consideraban insuficiente. Mientras los expertos de la OIEA inspeccionaban la central, las fuerzas rusas continuaban su ofensiva. ¿Qué tal, amigos de Prensa Alternativa? Un gusto saludarles. De inmediato vamos a comenzar con este análisis. Virginia, ¿qué tal? ¿Cómo estás hoy? Hola, Mirelvis, un gusto saludarte hoy de nuevo. Desde acá, desde Prensa Alternativa. Pues sí, hoy vamos a hablar sobre la región en donde actualmente se está desarrollando el conflicto en toda su expresión, en Kursk. Kursk es noticia en los principales medios rusos, y es que Rusia está abatiendo todas las fuerzas ucranianas en este conflicto. Pero vamos a conocer esta región a fondo y por qué es motivo de conflicto bélico. Vamos a hablar sobre su actividad económica principal y qué medidas está tomando el gobierno de Rusia para proteger sus centrales nucleares. Esto es muy importante, pues también les tenemos una premisa, y es que un soldado ucraniano fue capturado y él mismo confesó que tenían un plan de saboteo a las centrales nucleares de Kursk y que el desastre se iba a repetir tal como ocurrió en 1986 en el ataque contra la central nuclear de Chernóbil. Pues sí, la situación de Kursk ha llegado a un punto crítico y la resistencia rusa ha demostrado ser implacable. La limpieza del territorio, como lo ha llamado el mando militar ruso, está a punto de concluir con éxito. Las fuerzas ucranianas, a pesar de sus intentos desesperados por avanzar, han sido detenidas y eliminadas sistemáticamente por la artillería rusa.
que ha mantenido un control férreo sobre la región. El aire en Kursk, cargado de pólvora, como bien lo dijo el video, es testigo de una victoria inminente para Rusia. Ante esto, y como bien lo acabamos de ver, el comandante de las Fuerzas Especiales de Akhmat en la región de Kursk confirmó que los invasores están siendo liquidados uno a uno. Su reconocimiento subraya la eficacia y la determinación de las fuerzas rusas en defender su territorio. Bajo su liderazgo, las unidades chechenas han jugado un papel crucial en esta operación, demostrando su lealtad y capacidad para enfrentar a cualquier enemigo. Este triunfo en Kursk no es solo una victoria militar, es importante dar a entender acá para nuestra audiencia de Prensa Alternativa que este triunfo no es solo una victoria militar, valga la redundancia, sino también un mensaje contundente a Ucrania y a sus aliados occidentales, en donde Rusia dice que no va a permitir que ningún invasor permanezca en su territorio. Kursk, una región con un legado histórico de resistencia, se ha convertido nuevamente en un símbolo de fortaleza y de la voluntad inquebrantable del pueblo ruso. Mientras el conflicto sigue en curso, la victoria en Kursk refuerza la posición de Rusia en la guerra y deja claro que cualquier intento de socavar su soberanía será respondido con una fuerza imparable. Pero ustedes se preguntarán por qué en Kursk. Históricamente, Kursk fue escenario de una de las batallas más significativas de la Segunda Guerra Mundial, la Batalla de Kursk, que representó un punto de inflexión en la lucha contra las fuerzas nazis. Esta batalla consolidó a Kursk como un símbolo de resistencia y victoria rusa. Hoy, en medio de la guerra en Ucrania, Kursk se vuelve a ser un símbolo de lucha contra la agresión externa. Pero en esta oportunidad se trata de las fuerzas ucranianas respaldadas por Occidente. La ofensiva ucraniana en la región no solo busca ganar terreno estratégico, sino que también es un intento desesperado por parte de Ucrania de mostrar alguna forma de avance frente a sus patrocinadores occidentales. Sin embargo, la realidad en el campo de batalla es que las fuerzas ucranianas están siendo sistemáticamente derrotadas por la artillería rusa, que ha demostrado una capacidad de fuego superior y un control efectivo del terreno. Este fracaso militar tiene implicaciones profundas para Ucrania y sus aliados en Occidente, particularmente para Estados Unidos, que ha invertido miles de millones de dólares en apoyo militar, prácticamente en vano. Porque imagínense esto, desde el 2022, la potencia del norte ha destinado más de 43.000 millones de dólares en asistencia militar a Ucrania. Sin embargo, esta inversión masiva no ha logrado cambiar el curso de la guerra. El hecho de que Ucrania está perdiendo, pese a este inmenso apoyo, es una señal clara de la ineptitud de la estrategia militar ucraniana y la incapacidad de los países de la OTAN para debilitar a Rusia en este conflicto. Además, también tenemos que tomar en cuenta que para Occidente y especialmente para la OTAN, la derrota de Ucrania en regiones claves como Kursk representa sin duda un golpe duro significativo a su credibilidad y a su política de contención de Rusia. Y es que Kursk es una región rica en recursos naturales, con una economía basada en la agricultura, la minería y la industria química. A pesar de la guerra económica en Kursk, se ha mantenido relativamente estable, aunque con algunas interrupciones debido a la proximidad del conflicto. Muchas familias de la región han sido evacuadas hacia zonas más seguras dentro de Rusia, especialmente durante los momentos más intensos del conflicto. No obstante, algunas han optado por permanecer apoyando a las fuerzas rusas y contribuyendo a la defensa de su territorio. Pues, amigos de Prensa Alternativa, la situación en Kursk es un claro ejemplo de la resistencia rusa frente a la agresión ucraniana y occidental. Mientras Ucrania continúa sufriendo pérdidas significativas, el simbolismo de Kursk como baluarte de defensa de Rusia se reafirma. La guerra en Ucrania sigue su curso, pero las fuerzas rusas continúan demostrando su superioridad en el campo de batalla, lo que subraya la dificultad de que Ucrania logre sus objetivos en esta región. Occidente, por su parte, enfrenta el desafío de justificar sus inversiones y estrategias fallidas en este conflicto. Entonces entendamos que
ya en este momento Rusia definitivamente tiene las de ganar, y más aún con este último acontecimiento que está sucediendo en este momento. Así es, Virginia. Luis. Así es, Virginia. Fíjate qué tan desesperado está Zelensky que el día de ayer lanzó una bomba a los medios de comunicación. Zelensky nombró a los países de los que depende sobrevivir Ucrania. Zelensky habló de 4 países a los que está sujeto para sobrevivir a esta guerra. Esto lo dijo en una declaración conjunta con el primer ministro irlandés Simon Harris. Volvió a reafirmar que Ucrania necesita permiso para utilizar armas de largo alcance contra objetivos militares en territorio ruso. Precisamente, amigos de Prensa Alternativa, de aquellos países que les proporcionan estas armas de largo alcance. Esto revela 4 países que están directamente involucrados en este conflicto. Decía Zelensky, para ser honesto, esto no depende de la coalición de todos los socios amigos de todos los países del mundo. Señaló que la decisión de dotar a Ucrania de armas de largo alcance depende de Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia y Alemania. O sea, esto es una bomba, señoras y señores. Ante esto, el ministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergei Lavrov, comentó que estos planes de Estados Unidos de suministrar a Ucrania misiles de crucero para los cazas F-16 le dio este ultimátum a Estados Unidos. Dijo, Estados Unidos sabe muy bien dónde están las líneas rojas de la Federación Rusa. No bromeen con ello. Fue una advertencia directa del canciller ruso a Estados Unidos, bajo este llamado, este grito de desespero de Zelensky, que revela que las acciones de Ucrania solo dependen de estos 4 países. Y yo quiero hablar un poco de Francia, amigos de Prensa Alternativa, porque Emmanuel Macron no la tiene fácil actualmente. Hay una crisis interna muy severa en Francia. Y esto tiene que ver con más de 80 diputados, amigos de Prensa Alternativa, que están hoy exigiendo la destitución de Emmanuel Macron en Francia. Específicamente, hicieron una resolución, 81 diputados, exigiendo la destitución de la presidencia. Esto salió publicado en los medios franceses. Esto no lo decimos nosotros en Prensa Alternativa. Esto salió en los medios de comunicación de Francia. Según estos medios, las firmas fueron depositadas por los diputados del bloque del Nuevo Frente Popular, 72 de los cuales son del Partido de Francia Indoblegable. El motivo de la creación de esta resolución fue la negativa del jefe de Estado francés a nombrar un representante del bloque para el cargo de primer ministro en el país. Y si le sumamos esta crisis que está viviendo Macron en este momento con el desastre de lo que fue los Juegos Olímpicos, la crisis energética que está viviendo Francia con apagones en la ciudad del amor, esto se le escapa de las manos a Emmanuel Macron. Yo de verdad considero, amigos de Prensa Alternativa, que este señor la tiene bien complicada y que va a ser de oídos sordos a esos gritos desesperados de Zelensky por tener la autorización para que con armas occidentales esté apuntando y atacando bases militares muy adentro del territorio
ruso y esto desencadene una guerra nuclear, señoras y señores. Entonces la situación está que arde, está bien complicada porque ya Zelensky le está pasando la pelota a Estados Unidos, Francia, Alemania y Gran Bretaña. Esto dejó al mundo con la boca abierta. Acaba de reconocer Zelensky que no puede con Rusia y está soltándole el balón a la OTAN a ver qué hace la OTAN. Y esto también tiene que ver, amigos de Prensa Alternativa, si lo vemos desde un punto de vista más interno de estos 4 países. Bueno, Estados Unidos está a unos meses de una elección presidencial. Entonces, estos gritos desesperados de Zelensky, yo no sé si van a hacer eco en los pasillos del poder del Pentágono o de la Casa Blanca, porque ellos tienen una elección presidencial y una fractura política bastante grave en este momento, además de una crisis eléctrica también, muchas ciudades sin luz, crisis financiera, y yo creo, amigos de Prensa Alternativa, que van a ser de oídos sordos esta gente en el Pentágono. Incluso hasta Alemania está complicada. El día de hoy también salió un notición, voy a citar al propio Infobae con esta noticia: el repunte de la ultraderecha y el declive electoral de la coalición de Olaf en el este de Alemania. Así como lo están escuchando, amigos de Prensa Alternativa, Alemania también está sufriendo las consecuencias de una crisis energética sin precedentes, además de una crisis económica. Y este señor, estamos hablando de Zelensky, tiene el tupé de pasar ese balón y de decir que la única manera de él poder salir y defenderse es que estos 4 países pues le den la autorización para utilizar estas armas de largo alcance. Sin duda alguna, gritos, aullidos de desespero. Sabe Zelensky que ya la eliminación de los soldados en Kursk es un hecho. Además, ha perdido muchísimo territorio. Ayer hablábamos de otras regiones de Rusia en donde ya la mirada del ejército ruso está a escasas días, horas de tomar estas regiones, por lo que ahora Zelensky llora pidiéndole ayuda a estos 4 países. Pero sigamos viendo entonces la continuidad del informe de Prensa Alternativa para seguir desarrollando esta noticia. Las Fuerzas Armadas de Ucrania, desesperadas por mantener sus posiciones, habían comenzado a consolidarse en los territorios ocupados, desplegando infraestructuras de seguimiento por radar. Sin embargo, su esfuerzo por resistir la marea rusa parecía inútil. En el distrito de Glushkovsky, los intentos de los ucranianos de lanzar operaciones ofensivas habían sido en vano. Las tropas rusas, abastecidas de manera constante gracias a los cruces de pontones en el río Seine, mantenían su presión. A pesar de los esfuerzos de la OTAN para apoyar las fuerzas ucranianas, la situación en Kursk era sombría. La ofensiva rusa no solo estaba destruyendo el equipo enemigo, sino que también estaba desmantelando la moral de las tropas ucranianas. La posibilidad de que el ejército ucraniano colapsara bajo la presión rusa se volvía cada vez más real. Cada día, el frente se acercaba más a una derrota total para las fuerzas ucranianas, que luchaban por mantenerse a flote en un mar de devastación. La historia de Kursk es una historia de resistencia y aniquilación, donde cada colina, cada río y cada aldea se ha convertido en un símbolo de la feroz lucha entre 2 fuerzas desiguales. La región,
una vez pacífica, ahora resonaba con el estruendo de la guerra. La operación rusa en Kursk no era solo una batalla por el control territorial, era una batalla por el alma de la guerra, donde la fuerza y la determinación superarían cualquier tecnología o alianza extranjera. El impacto de la ofensiva rusa en Kursk no se limitaba solo al campo de batalla. En la política global, cada movimiento de las tropas rusas era observado con una mezcla de temor y respeto. La OTAN, que había invertido tanto en el apoyo de Ucrania, veía cómo su estrategia se desmoronaba ante la implacable realidad de la guerra moderna. Sobre todo porque las lecciones que se estaban aprendiendo en Kursk serían recordadas por generaciones, también como un ejemplo de cómo el poder y la voluntad podían cambiar el curso de la historia. En el horizonte, mientras las primeras luces del amanecer iluminaban el campo de batalla, los soldados rusos se preparaban para otro día de lucha. Kursk, un nombre que ya estaba inscrito en los anales de la historia militar, estaba siendo testigo de un nuevo capítulo. Y sobre todo, uno donde los invasores no tendrían lugar para esconderse, donde cada rincón se convertiría en su tumba. Continuamos con este análisis, amigos de Prensa Alternativa. Virginia. Pues sí, Rusia está por concluir la limpieza de su territorio. En Kursk no quedarán rastros de los invasores. El aire en Kursk huele a pólvora y a victoria inminente. Los invasores están siendo liquidados uno a uno. Lo reconoce nada menos que Abdit Aludinov, comandante de las fuerzas Akhmat. Así lucen, pues, los titulares en los principales medios rusos en las últimas horas. Y para que tengan una idea de lo que está ocurriendo en Kursk, fíjense esto. Según el medio oficial ruso RU, un soldado de las Fuerzas Armadas de Ucrania que fue detenido en Kursk, y él mismo admitió con un escrito incluso que era un soldado de la 82 Brigada de las Tropas de Asalto de Ucrania y tenía planeado hacer un sabotaje a la central nuclear de Kursk, comandado por la misma OTAN. Asimismo lo dijo. Incluso admitió por escrito, después de ser detenido, que eso iba a ser un desastre igual que el de Chernóbil. Acuérdense que el desastre de Chernóbil fue un desastre nuclear en Ucrania en 1986, que causó muchas muertes por radiación y se convirtió en un área de exclusión total. Pero afortunadamente se logró su captura a tiempo de este soldado ucraniano, antes de que cometieran este sabotaje, ¿no?, a la central nuclear en Kursk. Después de este hecho, el jefe del Ministerio de Energía de la Federación de Rusia declaró estar muy preocupado por un próximo posible ataque a las centrales nucleares de Kursk y que por eso se están tomando medidas adicionales para protegerlas. Acuérdense que en Kursk se encuentra la central nuclear, que es una planta de energía nuclear la cual produce electricidad para toda esta región, construida desde la década de los años 70 y que hasta la fecha se sigue invirtiendo en su modernización. Ante esta situación, el director general de la OIEA, Rafael Grossi, ha expresado gran preocupación por la grave situación de la central, ubicada a solo 40 metros del frente de batalla. Advirtió que en caso de impacto en el núcleo activo, ocurriría un incidente nuclear con posible fuga radioactiva. Un desastre tremendo, muy parecido al de Chernóbil. Al respecto, las autoridades han anunciado que se están reforzando sin duda las medidas de seguridad en la central a petición de los ciudadanos locales. Incluso el director general del Organismo Internacional de Energía Atómica, Rafael Grossi, realizó una inspección en la central para evaluar su seguridad, pues temen que este sabotaje se lleve a cabo, que sin duda la artillería rusa pues detecta ante nada este tipo de sabotaje, ¿no? Entonces, durante la visita de Rafael Grossi, se discutieron los pasos necesarios para garantizar la seguridad de la planta y su suministro de electricidad. De hecho, la unidad 4 de la central, que es de la central nuclear, fue desconectada precisamente para realizar este mantenimiento preventivo programado, lo que incluye la revisión y modernización de los equipos. Es importante destacar que este tipo de mantenimiento es crucial para asegurar el funcionamiento seguro de esta planta y de este modo mitigar los riesgos potenciales.
Pero ya han habido, de hecho, varias caídas de fragmentos de un dron cerca de la planta con todo este enfrentamiento bélico, lo que ha llevado a un aumento en la vigilancia y la preparación para responder a incidentes de seguridad. Ante esto, la dirección de la central está en comunicación constante con las autoridades locales y el OIEA para asegurar que se tomen las medidas adecuadas en respuesta a la situación de seguridad en la región. Sin embargo, la vulnerabilidad inherente de la planta, debido a su diseño y ubicación, sigue siendo una preocupación significativa. Sin embargo, no se mencionan medidas específicas adicionales que la central está implementando actualmente para reforzar su seguridad, y esto es motivo de una alta preocupación ante las autoridades pertinentes que quieren resguardar esta planta nuclear, porque efectivamente es un punto muy delicado en esta zona. Entonces, en este sentido, se encuentran haciendo declaraciones al respecto y viendo cómo pueden prevenir este tipo de sabotaje que resultaría evidentemente en una catástrofe. Así es, mira Elvis. Así es, Virginia. Sin embargo, bueno, Rusia sigue avanzando, ¿no? Rusia está completamente decidida a eliminar a todo el enemigo en la región de Kursk. Al respecto, el experto militar, capitán de primer rango de la reserva, Vasily Dandikin, dio luces, ¿no?, de lo que está pasando en la región de Kursk y cuál es la situación en términos militares de Ucrania. Dice este experto que el avance en dirección a Pokrov es el resultado del gran éxito en la región de Kursk por parte del ejército ruso. Incluso dice que podría amenazar al enemigo con el colapso del frente. Y además, muchos observadores militares ya están apoyando estas declaraciones, lo cual indica que los centros de toma de decisiones en Ucrania están asfixiados y no tienen tiempo de apagar el fuego iniciado por los aviones de combate rusos. Ya han atravesado las defensas. Al mismo tiempo, el enemigo no puede huir, lo que significa el colapso total y el fracaso de la OTAN, el intento de tomar Kursk. En este sentido, los escenarios, amigos de Prensa Alternativa, son desfavorables para Ucrania. Y esto tiene que ver muchísimo también con las declaraciones de Zelensky pidiendo a gritos que intervenga Estados Unidos, ¿no? Entonces, digamos que la realidad que comenzó al inicio con esta invasión de Ucrania en la región de Kursk se revirtió y ahora es un desastre total. El enemigo está completamente acabado. Además, explica este experto que fue un error fatal de Ucrania llevar a las unidades más experimentadas a la frontera y exponer secciones sensibles en el frente como resultado de llevar a estos soldados experimentados a la región de Kursk, intentando que Rusia moviera a su ejército y a sus comandantes de la región del Donbass hacia alejarlos del Donbass y llevarlos a Kursk por el intento de toma de Ucrania. Sin embargo, subestimaron el poder, la táctica, la experiencia de Rusia y terminaron entonces perdiendo muchísimo territorio. Dice este analista que como consecuencia de la mala ejecución de Ucrania, bueno, resultó que el ejército ruso se dirigiera a Pokrov para tomar la ciudad. Además, planificara el desembarco en Odessa, fortificara su frente de batalla y
también identificara las vulnerabilidades de la línea de defensa de Ucrania por ese error fatal de llevar a los soldados más experimentados a la región de Kursk. Entonces, sin duda alguna, esto es un completo desastre que le ha causado a Ucrania muchísimas pérdidas. En este sentido, también se reanudó el asalto con la toma de control de una parte de la ciudad. Además, también el enemigo, en este caso Ucrania, informó que las fuerzas que habían iniciado el asalto en unas ciudades en la región de Kursk cayeron en combate, lo que significa que estamos a punto de ver el resultado total en la región de Kursk con una victoria completamente gigantesca por parte del ejército ruso. Incluso expertos militares dicen que no hay fuerza significativa que actualmente pueda revertir el resultado del error de Zelensky de atacar Kursk. En este sentido, el experto indica que todas las ciudades y asentamientos de la región de Kursk serán liberados rápidamente y la operación probablemente en este momento no durará más de 5 días, pronostica el experto, ya que el colapso del frente en la dirección de Pokrov y las Fuerzas Armadas ucranianas que no tienen forma de detenerlo, dará como resultado que todas las reservas en la dirección en Kursk de lo que queda del enemigo quede completamente eliminado. Además, bueno, en este sentido, con los gritos de Zelensky y la ausencia de la OTAN y la ausencia de Estados Unidos, Alemania se perdió también del mapa, no ha dicho nada. Yo creo que probablemente, amigos de Prensa Alternativa, esto está más que ganado. Yo creo que la sentencia del comandante de las Fuerzas Especiales de Akhmat, pues se van a cumplir muy pronto. Vamos a ver el desenlace de esta noticia y continuaremos con el análisis. Al final del día, cuando el polvo se asentara y los ecos de la batalla se desvanecieran, quedaría claro que en Kursk los invasores no dejarían ni sus huesos. Cada bala, cada explosión era un recordatorio de que la guerra no es solo un enfrentamiento de ejércitos, sino también de voluntades. Las tropas rusas, endurecidas por años de conflicto, avanzaban con una determinación que parecía inquebrantable. La resistencia ucraniana, aunque valiente, se estaba desmoronando bajo la presión de una ofensiva que no conocía piedad. Los números hablaban por sí mismos. Más de 228 heridos, casi 7,000 personas viviendo en centros de alojamiento temporal y una región entera convertida en un campo de batalla. Los comandantes rusos sabían que cada victoria en Kursk no era solo una victoria militar, sino también un golpe a la moral de sus enemigos. La destrucción del equipo ucraniano, la incapacidad de las fuerzas enemigas para lanzar ofensivas efectivas y la constante presión sobre sus líneas estaban desgastando a un ejército que ya estaba al borde del colapso. A medida que el día avanzaba, las fuerzas rusas continuaban su avance, cada paso más firme que el anterior. En las oficinas de mando, los mapas del frente se actualizaban constantemente, mostrando cómo la línea de combate se movía inexorablemente hacia el oeste, empujando a las fuerzas ucranianas cada vez más lejos de sus objetivos. Soy el J. Bueno, amigos de Prensa Alternativa, consideraciones finales ya para terminar con este análisis, Virginia. Bueno, pues sí, fíjate, Mirelvi, lo siguiente. Mientras la guerra devasta Ucrania, la pregunta que muchos se hacen es, ¿qué medidas ha tomado el gobierno ucraniano para proteger a su pueblo? Lo cierto es que el presidente Zelensky ha sido el artífice de una tragedia monumental,
al prestar a Ucrania como peón en el tablero de la OTAN y Washington. Ha conducido a su país sin duda que hacia una guerra desproporcionada contra una potencia nuclear y militar como es Rusia, llevando al borde de la destrucción no solo a su ejército, sino a toda la infraestructura nacional. El sufrimiento de los civiles ucranianos y la devastación de su ejército son consecuencias directas de la decisión de Zelensky de sumergir a su nación en este conflicto suicida, una guerra que podría haberse evitado si no hubiera aceptado ser el brazo extendido de Occidente en un ataque a Moscú. Ahora, las poblaciones cercanas a la línea de frente en la región de Donetsk están siendo evacuadas. Naciones Unidas y sus agencias humanitarias hacen lo posible por mitigar el desastre, brindando suministros médicos, refugios y hasta apoyo psicológico. Pero ¿cuánto más podrán hacer cuando el país se desmorona desde sus cimientos? Incluso a la Amnistía Internacional ha recomendado reubicar las bases militares lejos de zonas pobladas o evacuar a la población civil, intentando reducir el riesgo de ataques y proteger a la gente. Pero Zelensky ha seguido adelante, sacrificando su pueblo, mientras sus ciudades arden y su ejército es diezmado día a día. Pues la ONU también ha intentado intervenir, pidiendo a todas las partes que permitan la entrada de asistencia vital al país. Pero la verdadera tragedia es que esta ayuda nunca será suficiente para compensar el error catastrófico que Zelensky cometió al llevar a Ucrania a una guerra contra una superpotencia. A pesar del apoyo internacional, la ayuda europea se está desmoronando y mientras algunos fondos siguen llegando y con la misma desaparecen en un gobierno corrupto como los 20 millones de dólares del Fondo Central de Respuesta a Emergencias. El sufrimiento de los ucranianos solo se agrava. Ya más de 10.000 civiles han sido asesinados y casi 20.000 han sido heridos desde el inicio del conflicto. Ante esto, la Organización de Naciones Unidas y otras organizaciones han expresado reiterativamente su preocupación del conflicto. Su preocupación muy por encima no condenan los crímenes cometidos por Zelensky contra los civiles. El daño está hecho. El futuro de Ucrania está en ruinas y cada vez queda más claro que esta devastación es el precio que Zelensky ha hecho pagar a su propio pueblo para servir a los intereses de aquellos que lo utilizan como un títere en un juego mucho más grande. Así es, Mirelvi, esta es la cruda realidad, lastimosamente. Así es, la cruda realidad de lo que está viviendo Ucrania en este momento. Del otro lado, los expertos militares rusos han sido muy enfáticos, ¿no?, con lo que está pasando en la región de Kursk. Anatoly Wasserman sigue de cerca la situación en la zona fronteriza. Dice él que el ejército continúa repeliendo activamente a los militares ucranianos. Esto es un eminente erudito y diputado de la Duma estatal. Y en una conversación con los corresponsales de guerra que están en este momento reportando todo lo que está sucediendo en batalla, contó que se desarrollará la situación en un futuro muy cercano, que las tropas rusas podrán eliminar a todos los terroristas que han irrumpido en el territorio ruso. Incluso explica este analista, no lo decimos nosotros acá en Prensa Alternativa, sino un gran analista militar, explica él que el intento de desviar las fuerzas del Donbass, lo decía yo en el bloque anterior, con un ataque a la región de Kursk fracasó, porque el enemigo no entendió, dice el analista, realmente qué fuerza tenía Rusia. Y ahora han detenido los avances y están expulsando sistemáticamente a las tropas, obligándolas a retroceder. En este sentido, dice el experto que ha
surgido una reacción de pánico que se riega como él dominó en términos latinoamericanos, que es un juego latino, se riega en toda el ejército, en todas las mentes de los, incluso mercenarios, están huyendo despavoridos, no tienen esperanza. Ahora, las fuerzas rusas han crecido en el Donbass y están preparadas para tomar incluso todo el territorio. Además, este analista cree que las tropas podrán expulsar a los terroristas ucranianos en un futuro muy previsible y cercano en cuestión de días. Lo decía yo también en el bloque anterior. Dice él, la situación es la siguiente. Una organización terrorista llamada ucraniana transfirió entre 20 a 25 mil personas a la región de Kursk. Dice el analista que se destruyeron 400 militares cada día. O sea, estamos hablando de una cifra inmensa. 400 militares eliminados cada día. Esto significa la destrucción completa de toda la fuerza que llevó Zelensky a la región de Kursk. Esto es impresionante, amigos. Increíble, Mirelvi, realmente es increíble esto. Es impresionante cómo Rusia ha podido ser tan efectivo que ya no queda casi nada. Las declaraciones toman aún más sentido, aún son más poderosas cuando vemos a estos analistas militares sentenciando lo que queda del ejército ucraniano. Además, pues en la línea de defensa, en la región de Kursk no queda absolutamente nada, amigos de Prensa Alternativa. Esto es impresionante cómo Rusia ha podido tomar el territorio de una manera tan rápida. Incluso el experto militar y ex soldado de las fuerzas especiales Alexander Uruntinov en el programa 333 dice que las estructuras son tan grandes que ya ni todo el ejército ucraniano en su conjunto va a poder superar la ofensiva de Rusia en Kursk. Dice, la situación se ha estabilizado, que podemos decir directamente que ya Rusia tiene el dominio de la zona. Las unidades comenzaron a eliminar al enemigo de todas las zonas pobladas y no tiene escapatoria. Fíjense cómo todos los analistas militares dicen lo mismo, ¿no? Sí, coinciden en señalar lo mismo, efectivamente. Coinciden en señalar lo mismo, o sea, que ya es inminente. Las autoridades rusas lo dicen, el comandante Alaudinov lo dice, y todos los expertos militares, no solo rusos, expertos militares, oficiales de Ucrania, de la propia OTAN, de Estados Unidos, ya todos están diciendo que Rusia está completamente dominando todo el terreno y Zelensky está perdido. Capaz estos gritos de auxilio es buscando la manera de que estos 4 países intenten atacar a Ucrania. Y yo de verdad, amigos de Prensa Alternativa, no veo el futuro, pero analizando la situación que está viviendo a lo interno cada uno de estos 4 países, yo no creo que quieran intentar irse a una guerra nuclear con Rusia. De verdad que no. Bueno, amigos de Prensa Alternativa, de verdad, muchísimas gracias por estar siempre acá con nosotros. Virginia. Sí, Mirelvi, así es. Un placer haber compartido contigo el día de hoy estas noticias que realmente marcan la pauta en el tablero internacional y nos veremos en una próxima oportunidad. Como siempre, amigos de Prensa Alternativa, invitarlos a que se suscriban, a que compartan nuestros videos,
a que nos dejen sus sugerencias en los comentarios. Siempre los leemos con mucha atención. Reaccionen a nuestros videos, denle me gusta, activen la campanita para que le lleguen las notificaciones de todo el material que desarrollamos para ustedes a lo largo de los días acá en Prensa Alternativa, y nos veremos en una próxima oportunidad cuando el mapa geopolítico mundial vuelva a girar una vez más. Hasta luego.